Okay, I think it's time for us to start our session. Dear ladies and gentlemen, welcome. 왜 안 들어오지? Bienvenidos a la sesión 3 de subtema 5 titulada Monitoreo forestal en acción dentro del bosque, evaluaciones de campo. Yo seré el moderador de esta sesión, así que permítanme presentarme. Mi nombre es Park Ju-won de la Universidad Gyeongbuk, que se ubica en la ciudad de Daegu, de Corea. Principalmente trabajo con el tema de gestión forestal sostenible y utilizando la técnica de teledetección. Entonces, esta sesión tiene mucho que ver con mi área de especialidad. Entonces, esta sesión nos lleva al interior del bosque con un enfoque en los aspectos orientados al campo del monitoreo forestal. Si se une a nosotros, probablemente ya aprecia la importancia de los inventarios forestales nacionales o NFI, como nos referimos a ellos. Vale la pena repetir su importancia para nuestra comprensión del estado de nuestros bosques y los cambios que experimentan con el tiempo. Cabe destacar una impresionante tendencia ascendente en la implementación de NFI como parte de sistemas nacionales de monitoreo forestal más amplios que tienen como objetivo cumplir con requisitos internacionales como REDD+. Esta tendencia es una buena noticia, ya que significa que tenemos datos cada vez más sólidos para ayudarnos a comprender mejor los flujos en la composición, extensión y salud de los bosques. Idealmente, estos datos pueden servir como un aporte valioso para las políticas forestales nacionales, lo que permite mejorar la gestión forestal para las generaciones futuras. La FAO ha estado apoyando activamente la recopilación de datos de campo en apoyo de los artículos no alimentarios durante más de 3 décadas, brindando apoyo tanto normativo como global o específico de cada país a este tema. Hace unos años, la FAO produjo las directrices voluntarias sobre el seguimiento de los bosques nacionales. Para aquellos de ustedes que se unen a nosotros aquí, hay copias de esta publicación disponibles en los 6 idiomas de las Naciones Unidas. Las directrices brindan principios, elementos y mejores prácticas para el establecimiento e implementación de un sistema nacional de monitoreo forestal de multipropósito. Las conversas que ustedes escucharán hoy destacarán los nuevos desarrollos y las tendencias emergentes en las evaluaciones forestales nacionales basadas en el campo. Sobre este tema escucharemos a nuestros homólogos de los países de Bangladesh y Bután. También dedicaremos un tiempo a discutir el beneficio de las actividades de monitoreo forestal de los bosques en Liberia. También escucharemos las lecciones aprendidas de las iniciativas apoyadas por la FAO al incluir la recopilación de datos socioeconómicos como parte de su apoyo NFI. Esperamos que esta sesión estimule el aprendizaje y los debates sobre inventarios forestales de campo, tecnologías y beneficios para las comunidades que dependen de los bosques. Entonces, sin más, permítanme presentarles a nuestro orador principal, el doctor Christoph Klein, quien nos presentará la sesión destacando la evolución y el camino futuro de los inventarios forestales nacionales. El Dr. Klein es profesor de inventario forestal y teledetección en la Universidad de Göttingen desde 2002. En investigación, docencia y consultoría está especializado en inventarios forestales nacionales. Ha sido consultor de la FAO en repetidas ocasiones desde 1988 y fue
el autor principal de las directrices voluntarias para el seguimiento y la evaluación de los bosques nacionales lanzadas en 2016 y ha contribuido a los NFIs en varios países. Dr. Klein, la palabra es suya. Muchísimas gracias por la presentación. Fue una presentación muy amable de parte de usted. Muchísimas gracias al gobierno de Corea, organizador, a la FAO también. También extiendo mis admiraciones y mis palabras de felicitación por organizar este evento y también por compartir los datos forestales y también estas sesiones muy valiosas para compartir los datos sobre monitoreo. Es un honor para mí poder dirigir el discurso principal. En esta sesión voy a hablar con ustedes sobre el monitoreo y la investigación nacionales forestales. Vamos a hablar sobre las recientes tendencias en el sector forestal. Muchos estarán de acuerdo de que hay una abundancia de datos en este sector. En términos de calidad y cantidad, la información sobre los bosques aumenta y esto también es gracias a los inventarios forestales nacionales, NFI por sus siglas en inglés. El reconocimiento global de la importancia de los bosques aumenta tanto en términos de recurso como de ecosistema. Los datos sobre los bosques, sobre las forestas, se están mejorando y estamos llegando a conocer aún más sobre los bosques, que es algo para felicitar en la FAO. A todo el área forestales, hizo un informe sobre las áreas forestales mundiales y en base 2015, en el año 2022, las áreas de la foresta incluida en la investigación eran de un 85%. También fue posible realizar la gestión de las forestas a partir de la NFI en adelante, pero sin embargo la superficie forestal mundial se está reduciendo. Ayer y hoy estuvimos escuchando que la tasa de deforestación sigue bajando, pero sin embargo todavía está en reducción y se está degradando. La aumentación de la población, el crecimiento económico, el cambio climático son las causas que amenazan a nuestros bosques. Esta tendencia es la que se está observando, como ven en la diapositiva. La superficie o el área forestal está en continua disminución. Los datos de la foresta están en aumento, pero nuestras áreas forestales están bajando. Esta discrepancia es un gran desafío general para todas las políticas referentes al clima climático. Es una tendencia que no solamente se observa en los bosques, sino también en el cambio climático. Datos aumentan, pero empeora el cambio climático, ¿no? Entonces hay una bipolarización de datos y de lo que es la situación real. Todas las tecnologías, necesitamos un enfoque a las tecnologías que nos proveen los datos y también tenemos que pensar de qué manera, qué métodos estamos utilizando, estamos aprovechando estos datos. Cuando hacemos el monitoreo de la NFI tenemos dos clasificaciones. Tenemos uno del diseño técnico. Como investigación tenemos que optimizar las fuentes de datos y los métodos de datos, ya sea la recopilación, el muestreo. En el aspecto técnico estamos haciendo bien. De aquí podemos obtener procesos de obtener datos más buenos, datos más óptimos de la NFI. Entonces, pero tenemos otro aspecto. La decisión fundamentada, las partes que hacen esta decisión fundamentada tienen que aprovechar estos datos para sus decisiones. Entonces es muy importante el proceso por el cual ellos pasan para decidir, ¿no? Entonces ahí recién se visualiza el potencial, el valor que tienen nuestros datos para que datos puedan ser utilizados en el momento y en el lugar apropiado. Pero como le comentamos, las investigaciones y los análisis están de parte de la tecnología está de parte de los datos, ¿no? Estamos hablando de muestreo, modelado. Hay muchas tesis, hay muchos datos abundantes
pero estos datos de la NFI tienen que impactar en las políticas, pero no hay investigación suficiente de cómo se están utilizando estos datos en la NFI, perdón, en las políticas. Lo siguiente que tema que quiero enfocar es que la NFI está en su periodo de renacencia. Vamos a tomar como referencia el COVID-19. El monitoreo de las forestas podemos decir que está en su tercera fase. Las iniciativas de los países y también de los pagos basados en los resultados. El monitoreo de la foresta llegó a su tercera fase. Por primera vez se utiliza estos datos para poder realizar apoyos financieros. Lo que quiero enfatizar es que estos pagos basados en resultados no estamos hablando de montos pequeños. Muchos países utilizan estos pagos basados en resultados, como hablaron aquí Marcos, perdón. También estos apoyos se están utilizando para la creación de capacidades. La NFI, como dijimos, está en su tercera fase y en este proceso se está mejorando la capacidad de los países para los NFI y también hay más cooperación entre los mismos. Si vemos en los años entre 60 y 80, en las zonas tropicales, se han realizado muchas cooperaciones bilaterales. En el 1919, 100 años atrás, en los países que están en el norte, iniciaron su primera NFI para evaluar e identificar cuántos recursos forestales tienen en sus países. Entonces, en el 1919 fue realizado el primer NFI en los países del norte. Les dimos una breve explicación sobre la historia. Bueno, entonces, actualmente, ¿qué actividades se está realizando en las investigaciones forestales? También estamos hablando de teledetección, de datos satelitales, pero también es muy importante las evaluaciones y los estudios sobre el terreno. Como hoy a la mañana también se enfatizó la importancia de esta investigación sobre el terreno de nuestros bosques, como en dónde designamos nuestros sitios de muestra. Para poder hacer de manera apropiada nuestra investigación satelital, hay que escoger bien los sitios de muestreo. Y en nuestras investigaciones sobre el terreno utilizamos diferentes aparatos digitales, como el escáner, móviles. Por ejemplo, la TLS dice que es una herramienta muy buena, pero tenemos que ver si realmente esto funciona en la evaluación sobre el terreno. También para poder identificar las distintas especies arbóreas, también falta estas herramientas. Estas herramientas tecnológicas no son suficientes. Para poder, tenemos que avanzar más en este tema, en la identificación de especies, arbóreas, perdón. Por ejemplo, pasando a otro tema, en la recopilación de datos tenemos tecnologías como el Open Forest de la FAO. Tenemos que formar y construir una base de datos a partir de estas nuevas tecnologías forestales. Esto nos ayuda a afrontar diferentes retos. Ayer también se ha comentado de las no respuestas, ¿no? También hay zonas que no se llevan a cabo investigación apropiada, entonces necesitamos enfocarnos más en estas zonas. También hay márgenes de errores que pueden afectar el monitoreo de nuestros bosques. Tenemos que tratar de evitar en lo más posible los márgenes de errores y las no respuestas. Estos errores pueden deteriorar la fiabilidad de los datos. Bueno, la parte técnica lo estamos haciendo bastante bien, pero ¿qué impacto tiene esta NFI en las políticas? Eso es donde tenemos que centrarnos más.
La NFI es un aspecto en donde necesitamos mucha capacidad tecnológica, necesitamos expertos en GIS, expertos en modelado, estadísticos. No hay un experto que tenga las tres capacidades, ¿no? Por ejemplo, la medición, la estadística, también necesitan experiencia en gestión de programas, ¿no? Entonces, tenemos que formar un grupo de expertos porque no puede haber una persona que tenga todas esas capacidades, ¿no? Entonces, esto no es nada fácil crear capacidades, pero es una tarea que tenemos que ir por adelante. 10 minutos era mi presentación, pero creo que terminé en tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Bueno, estas mediciones, el modelado, las estadísticas, quiero enfatizar más que tenemos que formar grupo de expertos. Quiero terminar mi presentación con estas palabras. Yo siempre hago una comparación de la NFI con los estudios científicos. Si van en Bogotá, dice que la ciencia no tiene un enemigo que la ignorancia. Es una frase que me deja en el recuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Klein, por sus ideas y por preparar el escenario para esta discusión. Pido una salva de aplausos a todos para el Dr. Klein por su buena presentación. Entonces pasamos ahora a continuación para escucharnos sobre las experiencias de los países sobre NFIs. Entonces, nos complace tener con nosotros al señor Zahir Iqbal para hablarnos sobre el Inventario Forestal Nacional de Bangladesh. El señor Iqbal es un silvicultor profesional con experiencia en tecnología geoespacial y monitoreo forestal que trabaja en el Departamento Forestal de Bangladesh desde 1993. El primer inventario forestal nacional, la presentación del nivel de referencia forestal, la presentación de Bangladesh FRA 2020 y el mapa de cobertura terrestre 2015. Señor Iqbal, la palabra es suya. Muchas gracias por sus palabras de presentación. Estoy muy complacido de estar aquí, invitado como uno de los panelistas. Ahora voy a comenzar a hablar sobre la evaluación forestal basada en el campo de Bangladesh. A continuación, BFI, siglas en inglés del Inventario Forestal Nacional de Bangladesh. Entonces, primeramente, nosotros comenzamos con la recolectación de los datos biofísicos y creamos el mapa de cobertura terrestre basado en imágenes satelitales y finalizamos con encuesta socioeconómica de los hogares. Estamos aprovechando las imágenes que obtuvimos hasta 2015 y tenemos como objetivos, primero, estimar de manera contundente el estado de los recursos arbóreos y forestales. Y enseguida tenemos el objetivo de establecer un sistema nacional de monitoreo forestal. Y también queremos preparar informes nacionales e internacionales y también crear valor de los recursos arbóreos y forestales como servicio ecosistémico para las personas que los utilizan. Entonces, la diapositiva que ustedes están viendo son las parcelas de muestreo. Tenemos en total 1.858 muestreos que fueron recolectadas por nosotros y
ya tenemos en la mano 1.781 muestreos, que son 96% del total. Entonces, a partir de noviembre de 2017 comenzamos con la recolección de los datos y en 2020 presentamos el informe final y obtuvimos la autorización por parte del gobierno. Entonces, ahora voy a hablar sobre las herramientas que estamos utilizando para este proyecto. Entonces, tenemos 4 herramientas de código abierto, el CSS V3, y también introducimos nuevas ecuaciones alométricas personalizadas para la situación de Bangladesh. Y también tenemos R para análisis. Y también en términos de hardware, tenemos 4 herramientas utilizadas. Por ejemplo, RockTab para recopilación de los datos, equipo de medición de distancia, DME por sus siglas en inglés, TGPS para coordenadas precisas, y también utilizamos chips RFID. A través de todo esto tenemos puntos positivos y negativos. Como yo he mencionado anteriormente, nosotros hemos usado las herramientas de open source, códigos abiertos, y también utilizamos los medios electrónicos. Entonces, esto significa que los datos fueron recopilados sin papel y sin carga en servidor. Y también durante los muestreos de suelo de todas las clases de cobertura terrestre, creamos archivo de suelo establecido. Y también para reconfigurar las muestras de suelo, utilizamos varias formas de reubicar el centro de la trama, por ejemplo, de GPS, RFID, varilla de metal, puntos de referencia, objetos de testigo, entre otros. Y creamos también 29 ecuaciones nuevas para una medición más precisa. Estas nuevas herramientas presentan una usabilidad mayor y la mayoría de las muestras está cubriendo la mayoría de los bosques, nuestros bosques en nuestra región. Entonces, a través de este procedimiento, nosotros innovaciones fueron apreciadas por los países regionales, porque somos los primeros que introdujeron esta manera en el sudeste asiático. Y también creamos un aplicativo de identificación de los tipos de árboles, las especies de árboles. Entonces, a través de esto, nosotros disponibilizamos los medios para identificar las especies de estos árboles. Pero, sin embargo, encontramos también algunos desafíos. Por ejemplo, solo la estación seca e invierno son adecuadas para la recopilación de datos biofísicos, y Bangladesh, a su vez, se ubica en una región con mucha lluvia.
Entonces, esto sería uno de los desafíos que tenemos que hacer frente y solucionar más pronto posible. Entonces, por hoy tenemos esta limitación y también tenemos el problema de alta densidad poblacional, porque en cada kilómetros cuadrados viven 1.200 personas, 1.200 habitantes. Entonces, cuando nosotros visitamos a un local para hacer esta investigación, la población es muy difícil discutir con las poblaciones locales, y entonces nosotros continuamos entonces en las áreas costeras de nuestro país es muy difícil recolectar los datos, y entonces tenemos estos desafíos cuando, por ejemplo, hay casos en que los árboles son eliminados en las parcelas de muestras, y también hay conflicto sociopolítico en los distritos de Chittagong Hill Tracts. Entonces, esto sería uno de los desafíos que tenemos que hacer frente para inducir la participación de la población local. Y también para realizar las visitas locales es necesario un fondo constante. Entonces, estamos intentando colectar este fondo para que podamos visitar en las regiones recurrentes en el fin de año de este año. Entonces, conclusiones. Logramos algunos resultados importantes. Por ejemplo, logramos autosuficiente en el diseño, implementación, análisis de NFI y preparación del mapa de LC. Y también creamos informes nacionales e internacionales, y fuimos capaces de fortalecer a los funcionarios forestales de la región. Y también tenemos algunos caminos a seguir. Esperamos comenzar el segundo ciclo para el 22 de diciembre. Estamos participando en una iniciativa de segundo ciclo. Y también el primer NFI, para el primer NFI recibimos el apoyo de los Estados Unidos. Entonces esperamos otro apoyo técnico de la FAO y USFS. Muchas gracias por escucharme, y ustedes pueden acceder a PFIS, este enlace que está en la diapositiva, para conocer más. Muchas gracias, señor Jaher, por su presentación. Nos ha comentado sobre las actualidades de los bosques y también de los restos futuros de Bangladesh. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente caso, experiencia de NFI, el caso de Bután. Vamos a invitar al señor Lobsang Dorji. Está con nosotros aquí. Nos va a dar una presentación sobre el Inventario Forestal Nacional de Bután.
Él es el director del Departamento de Bosques y Servicios de Parques de Bután. Está dirigiendo el Inventario Forestal Nacional, tiene 30 años de experiencia en este sector y está esforzando junto con la colaboración de las comunidades locales. Desde 2015 está dirigiendo la NFI de Bután. Pedimos con sus palabras, por favor. Hola, buenos a todos. Les estoy saludando de Bután. Como me presentaron, son Lobsang Dorji. Estoy en el Departamento de Bosques y Servicios de Parques de Bután. Voy a presentar sobre la Investigación Forestal Nacional de Bután, de qué manera estamos realizando esta investigación. Bueno, antes que nada, nosotros estamos realizando este inventario forestal nacional, pero hacemos una evaluación más basada en el campo. Estos inventarios forestales nacionales deben... Bueno, ¿por qué hacemos esta evaluación basada en el campo? Porque tenemos que garantizar la salud y la productividad de los bosques y, de última instancia, debemos garantizar el suministro sostenido de servicios forestales a las comunidades y país. Segundo objetivo de esta evaluación basada en campo es para generar datos precisos sobre la foresta y el cambio de reservas de carbono. Y el tercero es contribuir de manera efectiva a mantener lo estipulado en la Constitución de mantener el 60% de la cubierta forestal. Entonces, para poder cumplir con esta establecido en la Constitución, hacemos esta evaluación basada en el campo. Hasta ahora tenemos 2 rondas hechas de la NFI, de la Investigación Forestal Nacional, y ya iniciamos con la tercera ronda de esta NFI. Bueno, para hacer estas evaluaciones de campo tenemos retos físicos, técnicos y financieros. Vamos a empezar primero, ¿cuáles son nuestros retos físicos? Bueno, como ven en la foto, Bután tiene una altura muy alta y tenemos terrenos muy inclinados. Hay alturas a más de 5.000 metros sobre el mar, entonces tenemos glaciares, tenemos zonas muy rocosas, así que tenemos terrenos que hay una mala accesibilidad, hay falta de accesibilidad, hay una concentración alta de vegetación también. Entonces, 72% tenemos de áreas forestales, de áreas de vegetación, pero hay áreas que no podemos acceder. También tenemos problemas de estaciones donde llueve mucho o nieva mucho. Entonces, estas serían los retos o dificultades físicas que enfrentamos, como ven en la foto. Como tenemos zonas muy montañosas y rocosas, y también tenemos ríos crecidos, ¿no? Tenemos muchos crecidos, pero sin puentes o puentes muy bajos. Entonces hay inundaciones de estos ríos y no podemos cruzar estos puentes, ¿no? Inclusive, como le comentamos, ¿no? Por una información de referencia, estas investigaciones en campo está a cargo de un grupo de expertos, ¿no? De investigación. Como ven en la foto, hay ríos crecidos que se inundan, entonces no tenemos puente. Y también tenemos animales salvajes como elefantes, tigres, entre otras. Entonces, cuando realizamos estas investigaciones, tenemos dificultades de seguridad, ¿no? Contra animales salvajes. Aparte de eso, también hay áreas en donde ocurren conflictos. Entonces, depende de dónde está situado nuestro sitio de muestreo, ¿no? Entonces, puede ser bastante sensible acercarnos. Nuestros desafíos tecnológicos sería que tenemos una diversidad muy amplia de flora y fauna y tenemos limitaciones, por ejemplo, para hacer análisis estadísticos y también tenemos conocimientos limitados sobre taxonomía. Entonces, podemos decir que hay una falta de capacitación en esta parte técnica. Otro reto es por el análisis. Tenemos muchos datos, pero hay que analizar correctamente. Pero gracias a la FAO,
Hicimos mucha reconexión de datos y avanzamos bastante con el análisis. Utilizamos sus plataformas de códigos abiertos para poder avanzar con la investigación y con la clasificación. Utilizamos herramientas de recopilación móvil, software móvil, para poder abordar estos temas de, digamos, falta tecnológica. Bueno, más y más estamos avanzando con las herramientas de investigación, pero podemos avanzar aún más, podemos progresar aún más. Bueno, en esta investigación de investigación forestal vamos a terminar nuestra investigación en junio. Una vez recolectada los datos, ¿cómo analizamos de manera correcta? Esta sería otro reto. Actualmente nos servimos de varias herramientas de análisis, pero manejar estas herramientas de análisis no es muy fácil, no resulta siempre fácil. Entonces nos gustaría aprender mucho de las experiencias de otras personas, de otros países. Otro reto es que tenemos limitación de recursos financieros. En nuestro país no hay, digamos, una financiación o un presupuesto suficiente para poder apoyar la NFI. Así que desde el año 1970, bueno, la NFI se ha realizado por proyectos en el 1970, 2015 y en el 2020. No hay un ciclo, digamos, permanente, un ciclo periódico. Solamente es posible llevar a cabo la NFI únicamente cuando haya disponibilidad de presupuesto. Deseamos poder hacer de una forma periódica de cada 5 años, pero la realidad no lo permite. Y más por COVID-19 hubo más sectores que el gobierno tuvo que invertir, así que no pudimos recibir el presupuesto suficiente para poder llevar a cabo la NFI. Vamos a hablar sobre las lecciones aprendidas. Lo primero es que necesitamos una planificación apropiada. Tenemos que hacer, como nuestro país depende mucho de las estaciones, tenemos que planificar bien para decidir en qué estación vamos a hacer la investigación, de la parte sur o de la parte norte. También es muy importante fomentar el uso de las aplicaciones de software de código abierto para la recopilación, procesamiento y análisis de datos. La FAO con su ofrece muchos software de códigos abiertos, entonces tenemos que capacitarnos para poder utilizar estas herramientas de códigos abiertos. Como les he comentado, esta herramienta que se llama Calc, tenemos algunos inconvenientes para manejarlo, pero nos estamos sirviendo, seguimos utilizando estamos mejorando nuestras capacidades para poder utilizar estas herramientas. Cuando nuestros oficiales de investigación salen a campo, es importante realizar un monitoreo apropiado. También es necesario darle formación y recapacitación para nuestros oficiales de investigación de campo. Por otra parte, la NFI es un trabajo que acopla e integra muchas capacidades financieras, tecnológicas y de recursos humanos. No es nada fácil, ¿no?, para poder producir datos cualificativos, ¿no?, que tengan calidad, que cuenten con calidad. Bután, vamos a ver el camino a seguir, el futuro camino que tenemos que seguir aquí en Bután. Necesitamos hacer, en lugar de hacer la NFI así en proyectos, queremos hacer la NFI por fases. Por ejemplo, organizarlo de manera periódica para medir alrededor de 10 a 20% de parcelas anualmente. Y también necesitamos hacer modelado de datos de terreno y también utilizar sistemas de satelitales, de recursos satelitales para parcelas inaccesibles. También necesitamos desarrollar una base de datos de formas de vida de las plantas utilizando la NFI. No solamente hablamos de especies, vegetación de especies de la foresta, sino también hablamos de la fauna.
Así que hasta el momento recopilamos muchos datos de flora y fauna. Tenemos una cantidad vasta de datos, entonces tenemos que integrarlo en una base de datos para poder aprovechar estos datos recopilados. Entonces, tenemos que integrar, hacer un enlace, una vinculación de los datos de flora y fauna con los datos de la NFI. También tenemos que recopilar y completar los datos utilizando los datos de nuestra vida silvestre. Entonces, necesitamos, como mencionamos, completar estas bases de datos. Un reto muy importante para nosotros es la creación de capacidad. Los datos en sí no valen nada. Tenemos que capacitar a recursos humanos para poder aprovechar estos datos recopilados. Por ejemplo, cómo tenemos que interpretar, analizar, ¿no?, de estos datos. Por ejemplo, la herramienta Calc tiene inconvenientes para manejarlo con recursos humanos con capacidad insuficiente. Entonces necesitamos hacer más fortalecimiento de capacidades para análisis y interpretación de datos. Hoy, en esta semana, creo que en este Congreso Mundial va a haber diferentes sesiones, entonces voy a asistir a todas esas sesiones para ver si hay alguna manera de poder recibir apoyo en esta parte o información acerca de creación y formación de capacidades. Bueno, esta fue la última parte de las direcciones futuras de nuestra Bután y con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, voy a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Dorji. Ha sido muy interesante escuchar sobre la experiencia de NFI de Bután y los nuevos desarrollos que destacó, como el uso de aplicaciones de software de código abierto. Entonces, pasamos ahora a la segunda parte de esta sesión que se titula Datos para las personas y tiene como objetivo resaltar cómo las comunidades y las personas que dependen de los bosques se benefician de la información del inventario forestal. Y también analizaremos las lecciones aprendidas en la recopilación de los datos. El ponente es el David, quien hablará con nosotros sobre cómo los datos forestales han beneficiado a las comunidades locales en Liberia. David es un profesional del desarrollo y experto en cambio climático y dirige la unidad de implementación de Red Plus de Liberia como coordinador nacional de Red Plus. Tiene una licenciatura en economía y una maestría en administración de empresas y certificaciones en cambio climático Red Plus, además de manejo sostenible de recursos forestales y naturales. Señor David, la palabra es suya. Muchas gracias. Les saludo a todos que están aquí. Aquí es mañana, entonces buenos días a todos. Entonces voy a dar una visión general de Liberia. Se ubica en costa oeste de África. Tiene una área de 111.000 kilómetros cuadrados y su área costera asoma en 680 kilómetros y su cobertura forestal tiene... perdón, ¿alguien está hablando alguna cosa? Estoy teniendo alguna interrupción de uno de los panelistas. Sí, lo escucho bien. Y muchas gracias. La línea costera
es de 680 kilómetros y su cobertura forestal es de 6,65 millones de hectáreas y más del 40% del bosque restante de la parte superior de Guinea. Perdón, hubo un problema técnico. Entonces, la población total de Liberia es de 4,5 billones de personas. Y la mitad de la población es la rural. Esto significa que la mayoría de las personas son dependientes de los bosques. Entonces, la mayoría de las personas... esto significa que los bosques desempeñan un papel de mercado que ofrece los alimentos a las personas. Teniendo en vista estos puntos, a partir de 2020, el gobierno de Liberia creó una ley de derechos forestales. A través de esto, la comunidad local no solo aprovecha los bosques, sino también debe tomar las nuevas acciones relacionadas con los bosques para recibir una certificación sobre los bosques, sobre el bosque que en su alrededor. Entonces, esta comunidad local formamos una directriz para que estas comunidades locales siguen en su camino hacia la protección de los bosques. Entonces, en diciembre del año 2020, nosotros hicimos un monitoreo forestal y fortalecimiento de capacidades en comunidad forestal autorizada de Salayea. En caso de la comunidad Salayea, se ubica en la parte norte del país y también aquí en esta diapositiva tenemos 3 comunidades y en la próxima diapositiva tenemos esta imagen de la 4ª comunidad, que es Marbo, que se ubica en norte del país. Y en esta foto nosotros podemos ver qué actividades nosotros estamos llevando a cabo. Estamos haciendo entrenamiento, tomamos también foto de grupo y también damos unos cursos de desarrollo de capacidades comunitarias a la comunidad local con el tema de monitoreo forestal y plan de manejo forestal comunitario. Entonces, a través de este programa de monitoreo forestal comunitario, capacitamos las técnicas de inventario forestal de las personas, enumeración de árboles, recopilación y migración de datos, procesamiento e interpretación de datos, e integración del conocimiento forestal en el plan de gestión. Estas son algunas acciones que tomamos junto con las comunidades locales. En los años 2017 y 2018, la FAO visitó el local para
capacitar con las metodologías de la formulación de NFIs, porque era la primera edición de NFI llevado a cabo en nuestro país. Entonces ellos nos pasaron las metodologías para hacer este monitoreo. Entonces nosotros utilizamos, por ejemplo, el muestreo de local y varias maneras de muestreo. Entonces, yo ya mencioné que tenemos 4 comunidades y una de ellas es esta, Pipo, Potupo y Sarbo. Estas comunidades son las 3 mayores en esta región y nos llamamos esta región como en su sigla GPS. Entonces, si miramos aquí en esta diapositiva, hay unos bosques muy densos en torno de estas comunidades. Y muchas personas están viviendo en esta región sin perjudicar al entorno de estos bosques. Y en caso de Salayea, 8.200 hectáreas son el área de bosque. Entonces, para conservar esta área de 8.200 hectáreas, estamos cooperándonos estrechamente. Y hay algunos bosques que se dañaron, pero estamos intentando continuadamente para recuperarlos. Y en caso de la comunidad de Konobo, es muy interesante que el área verde de esta comunidad es muy grande. Es una de las particularidades de esta área. Y la comunidad se ha manifestado que por ejemplo, 10.000 hectáreas ellos querían conservar, pero tiene algunas otras áreas que ellos querían desarrollar. Para eso estamos pensando una cooperación junto con otros países también. Por lo tanto, sí, esta foto muestra cuando nos estábamos persuadiendo las comunidades. Entonces, estas conversas con las personas que viven en local es muy importante para comenzar la cooperación con las comunidades. Es un gran pesar que no pudo estar aquí en Seúl junto con ustedes. Los bosques no necesitan nosotros, pero nosotros necesitamos de los bosques. Muchas gracias, señor David. También nos enfocó sobre los esfuerzos que tenemos que hacer, nos contó sobre los esfuerzos de incorporar a la comunidad local y a la sociedad civil en lo que es la investigación y monitoreo, ¿no?, de Liberia. Muchas gracias por su presentación. Pasamos a ver a cómo FAO está utilizando, cómo la FAO está administrando la investigación NFI como una herramienta. Vamos a ver qué lecciones aprendieron sobre las NFI. La siguiente presentación va a ser un resumen de un informe que va a salir con la FAO. La señora Christine
perdón, la señora Rebeca Tamani nos va a hablar sobre las lecciones aprendidas de las encuestas socioeconómicas nacionales del sector forestal. Ella es oficial forestal dentro del equipo de monitoreo forestal nacional en el área temática de inventario forestal nacional. Tiene más de 10 años de coordinadora de programas NFI. También está apoyando especialmente en la NFI de los países de África. Por favor, tiene la palabra. Muy buenos días a todos ahí en Seúl y también a los de Roma. Le digo buenas mañanas, buenos días, perdón. Gracias por su presentación. Yo y Christine Holdings, que somos autoras de esta tesis, queremos hacer la presentación de nuestro trabajo. Muchas personas que están en la división de gobernanzas de la NFI participaron en la redacción de este inventario. Vamos a ver cómo operan o cómo funcionan las encuestas socioeconómicas nacionales dentro de las NFI y qué lecciones aprendimos. Esta tesis va a ser publicada este mes y el resumen pueden verlo, va a ser compartido en una página, en un sitio web. Vamos a ver sobre los antecedentes de por qué necesitamos realizar las encuestas socioeconómicas en la NFI. Tenemos que evaluar hasta qué punto las personas y comunidades dependen de los bosques y los árboles para satisfacer la subsistencia. Como se ha mencionado en las presentaciones, es la foresta, los bosques es como un supermercado. Necesitamos recursos de ellas. Así que también necesitamos estos datos socioeconómicos para formular políticas. Estos datos socioeconómicos nos ayudarán a lograr nuestros objetivos de ODS. La FAO estuvo apoyando la NFI para poder recopilar y abordar datos biofísicos, pero aquí no hay una sola solución. La FAO está utilizando diferentes enfoques para poder abordar estas investigaciones alineadas con las políticas nacionales de cada país. Utilizó diferentes metodologías según las condiciones financieras y políticas, entre otras. Vamos a pasar. Bueno, en resumen, como ven en la diapositiva, habla de qué enfoques tuvimos para nuestra iniciativa y para nuestra investigación en NFI. Llevamos a cabo diferentes programas, diferentes enfoques. En la tesis va a explicar qué tipo de metodologías escogimos y en dónde nos enfocamos. La NFI ha incluido componentes principalmente datos cualitativos en las difusiones de grupos focales. La NFI, desde el año 2000, estuvimos haciendo estudios de muestreo para socioeconómicos para recolectar datos cualitativos y también encuestas de hogares. En el año 2010 aplicamos metodologías de investigación y en el año 2016 hicimos un módulo de los bosques en nuestra encuesta nacional de socioeconómico con la participación de diferentes organizaciones internacionales. Utilizamos datos cuantitativos en esta investigación. Están viendo ahora en esta diapositiva qué métodos utilizamos, qué estrategias de metodologías utilizamos para investigación socioeconómica. Por ejemplo, en el programa FIN, pensamos mucho en qué tipo de metodología de muestreo tenemos que utilizar. Hicimos encuestas a hogares, principalmente a las personas comunitarias que están en el sitio. Y también, aparte de esto, hicimos una designación de zona de población para realizar diferentes censos por enumeración, pero también censos por muestreo.
Cuando hacemos el muestreo para estudios socioeconómicos, tenemos que tener una metodología diferente por país. Por ejemplo, ahí como ven, Bangladesh y Liberia, ellos ya tienen un modelo de estudio socioeconómico. Entonces, utilizamos ese módulo ya existente. En el caso de Bangladesh, hicimos un estudio de población junto con los estudios de cubierta de tierra y también estudios de socioeconómicos. O sea, por cada país tuvo un acercamiento, un enfoque diferente. Estos estudios socioeconómicos está clasificado en 8 módulos, por ejemplo, nichos de datos, muestreo, diseño, reporte, revisión. Entonces, no puedo explicar cada una de la clasificación, como esta clasificación, los contenidos del tesis, pero lo pueden ver en el informe que se va a publicar. Vamos a ver qué lecciones aprendimos en esta investigación socioeconómica. Aquí en la diapositiva están viendo, digamos, los contenidos principales de la tesis que se va a publicar. Les puede parecer muy obvio estos contenidos. Cuando hacemos una investigación a nivel nacional, y dentro de un tiempo limitado, con diferentes enfoques y metodologías, todas las lecciones que ven en la diapositiva son algo muy obvio, pero muy necesario en las investigaciones forestales nacionales. Lo importante no es solamente recolectar los datos, sino tenemos que ver qué impactos tendrá estos datos para la toma de decisiones y la formulación de políticas. Cuando hacemos un monitoreo socioeconómico, tenemos que tener objetivos muy claros. Si es para la planificación, si es para presupuesto, si es para objetivos políticos nacionales, entonces necesitamos una vez más un objetivo claro. Depende mucho el costo de la investigación, dependiendo del enfoque o metodologías de investigación. Así que por problemas de gastos y costos, por eso también necesitamos un objetivo claro. Del caso contrario, puede ser que gastemos demasiado sin tener un objetivo, ¿no?, en claro. También es importante conseguir la participación de las partes interesadas cruciales, porque si queremos recolectar los datos, tenemos que tener a quién se dirige estos datos, ¿no? ¿Quiénes van a utilizar estos datos? También tenemos que tener en cuenta qué variables vamos a utilizar, a qué expertos vamos a incorporar y a quiénes van a investigar. Entonces, las instituciones estadísticas, la ONG, las instituciones públicas, tenemos que formar grupos para estas investigaciones, grupos que entiendan sobre estos proyectos, para que ellos puedan contribuir realmente en la selección de metodologías y de los resultados realmente que uno quiere conseguir a partir de estas investigaciones. También debemos que identificar cuáles son las prioridades de los datos que queremos investigar. Todas estas partes interesadas pueden influir directamente en la calidad de nuestro estudio socioeconómico. Hablando del muestreo, no podemos satisfacer al 100% cuando hacemos investigaciones socioeconómicos y biológicos al mismo tiempo, y tenemos presupuestos limitados y tiempos limitados. No hay un marco perfecto que pueda satisfacer todas estos ítems, perdón. Por ejemplo, y también cuando hacemos una extracción de muestras, puede ocurrir una trade-off, ¿no? Si hay suficiente tiempo y presupuesto, puede haber menos trade-off, pero siempre va a ocurrir un trade-off. Bueno, estos datos socioeconómicos y datos biológicos, para estas investigaciones necesitamos un enfoque más concentrado en la población. Estas tendencias
tienen que estar más concentradas y basadas en la población. Y estos datos tienen que ser bien vinculados con la formulación de políticas, ¿no? Pero todavía vemos situaciones actuales que no están bien vinculados con datos estadísticos. Entonces, enfatizo, hay tendencias de querer vincular estos datos socioeconómicos con datos estadísticos. En temas de géneros, no se está, digamos, en tema de géneros, no hay un equilibrio, digamos, un equilibrio de géneros de esta investigación. El objetivo principal, uno de los objetivos iniciales de esta investigación fue tratar de hacer una clasificación bien clara de los géneros, pero en la investigación en campo esto puede ser que no resulte fácil, así que sería un punto que tenemos que mejorar. Porque hay diferentes tipos de respuesta, si es mujer o si es hombre, ¿no? Entonces las variables o las metodologías pueden ser diferentes dependiendo del género. Cuando hacemos las recomendaciones, también tenemos que hacer recomendaciones apropiadas con explicaciones. Tenemos que organizar los datos en un contexto y también necesitamos explicaciones, digamos, notas explicativas para poder explicar nuestros datos estadísticos. Es mi última diapositiva, es algunas recomendaciones que quiero hacer. Está hablando sobre tratar de obtener datos cualitativos y cuantitativos. En la NFI, dentro de la NFI, si vemos los datos acoplados hasta ahora, hay datos cualitativos, pero tenemos que mejorar y progresar de incorporar más datos cuantitativos que requerirán de más presupuestos y de más tiempo. También tenemos que hacer una investigación socioeconómica basada en la población para poder obtener resultados más significativos. También en lo que es el diseño, en el monitoreo, es muy importante la colaboración y el trabajo conjunto entre instituciones. Hasta aquí fue mi presentación. Muchas gracias por su atención y para hacer un resumen, ¿no? Quiero dar las gracias a todos los países que participaron en la respuesta de mi investigación. Gracias. Muchas gracias a señora Rebeca Tabani por su presentación que destaca las lecciones aprendidas sobre los enfoques de la FAO para la recopilación de datos socioeconómicos dentro de los NFE. Pasamos ahora a la parte final dedicada a los papeles voluntarios que han pasado por un proceso de selección y nos complace darles la bienvenida en esta sesión. La primera experiencia proviene de Rusia y le damos la bienvenida al señor Anatoly Shvitenko para que nos cuente sobre los bosques rusos y su contribución al secuestro de carbono. El señor Shvitenko se graduó de la Universidad Nacional de Ciencias de la Vida de Ucrania, Silvicultura y la Universidad Estatal de Kiev, Matemáticas Aplicadas. Es profesor y actualmente científico investigador en el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados. Sus principales intereses incluyen el inventario y la ecología de los bosques boreales. Señor Shvitenko, la palabra es suya. Buenas tardes. Preparé esta presentación y el tema de esta presentación ya está publicada como una tesis en una revista. Entonces, sí,
¿Alguien quiere las informaciones más detalladas? Por favor, dirigen su pregunta a mí personalmente. Entonces voy a pasar para mi presentación. Durante los últimos 15 años, las personas pensaban que Rusia, los bosques de Rusia, de acuerdo con la FAO, responde por 20% del mundo y esta cifra está aumentando, así como su productividad. Y la cobertura arbórea también está aumentando, además de biomasa aérea, biomasa total y reservorios de carbono también están aumentando cada vez más. Sin embargo, si miramos a los informes, a pesar de que están diciendo que está aumentando, el ritmo a su vez, cada uno de los informes dice cosas diferentes. Por ejemplo, voy a comentar un poco sobre los inventarios que llevamos a cabo sobre el territorio ruso. Tenemos 3 planes de inventario. Primero será inventario y planificación forestal. Este proyecto consiste en el inventario nacional que responde a NFI. Entonces, son las informaciones primarias que nosotros utilizamos para formular los informes NFI. Estamos trabajando con más del 50% de la superficie forestal del país, por lo que estamos utilizando también los resultados del monitoreo forestal de manera proactiva y enseguida utilizamos el NFI. La última edición se ha realizado en algunas semanas atrás y si miramos a los datos oficiales, tenemos la estimación es que de acuerdo con los datos de los informes y de los monitoreos de varias organizaciones, las cifras son diferentes para cada uno de los informes. Por lo tanto, porque este resultado se ocurre porque usamos las herramientas diferentes herramientas. Entonces, estos son resultados que obtuvimos a través de varios diferentes monitoreos. Nosotros utilizamos sensores múltiples que permiten a nosotros acceder y medir de manera remota, de manera proactiva, y las cantidades acumuladas, nuevamente acumuladas, son más de 10.000 billones de metros cuadrados y esta cifra es mucho mayor, que cerca de 39% mayor que reportado anteriormente, y la biomasa viva está aumentando también. Y el sumidero de carbono también está aumentando
al nivel de 604, más o menos 108 DGCY. Entonces aquí podemos ver esta información más detalladamente. Llevamos a cabo varias investigaciones sobre estas regiones. Entonces presenta una tasa de errores muy alta. Y la cantidad de acumulación forestal se presenta en niveles muy diferentes. Entonces, ¿por qué será que obtenemos este resultado? Tenemos varios factores que causan este resultado. Por ejemplo, tenemos un aumento significativo de la temperatura del aire y sequía. Alguna región de Rusia presenta un nivel de humedad suficiente para causar aumentar la cobertura forestal de Rusia. Entonces, como yo ya he comentado como anteriormente, la cantidad de la cobertura de los bosques está aumentando. Entonces, ahora voy a comentar un poco sobre el Observatorio Espacial del Carbono Forestal Ruso, un proyecto apoyado por la Fundación Rusa para la Ciencia. Entonces, tenemos, por ejemplo, el monitoreo forestal que estamos llevando a cabo aquí en Rusia para conocer especies de árboles, edad, material en crecimiento y perturbaciones que nosotros pudimos llevar a cabo a través de este observatorio espacial. Es un proyecto ambicioso y avanzado. Recolectamos varios datos de este índole de monitoreo forestal. Y también cuando nosotros aquí en la Tierra pensamos en sumidero de carbono, por ejemplo, y queremos conocer su situación, podemos conocer a partir de la Tierra. Entonces tenemos que aprovechar más estos datos. Presenta un nivel de diferencia muy alto, En términos de la metodología, hay algunas me disculpa, señor doctor, interrumpir porque tenemos el tiempo apretado. No tenemos un tiempo suficiente, entonces, por favor. Sí, voy a acelerar, voy a acelerar con mis palabras. Nosotros y por favor, la próxima diapositiva. Cuando hablamos de los cambios, el ritmo de cambio del mundo está muy acelerado, muy rápido. Entonces, tenemos que poner muchos esfuerzos para acompañarlo. Y las tecnologías acerca de NFI también está cambiando
y se evolucionando mucho. Debido a eso, debemos aprovechar de este rápido cambio para introducir estas tecnologías para aumentar la precisión de los monitoreos. No solo aquí en Rusia, sino también en otros países también debe mejorar estas tecnologías y estas metodologías para mejor estimar la situación real de los bosques. Y también tenemos esta diferencia entre la teledetección y la detección percepción aquí desde la Tierra. Y también precisamos de más entendimientos por parte del sector político, parte del sector público. Y también debemos utilizar aquella buena herramienta para lograr todos estos objetivos. Este momento es muy importante para nuestra civilización. Muchas disculpas. Muchas gracias por compartir el inventario de recursos naturales de Rusia. En especial nos comentó que puede aprovechar las últimas tecnologías. A continuación vamos a escuchar la presentación de Costa de Marfil. Tenemos dos presentadores para esta presentación. Es el señor Ginette Mouloin y el segundo presentador es Lymore. El señor Lymore va a hacer su presentación en francés. Vamos a hacer una breve presentación sobre el señor Gillette. Está como director de la parte de tecnologías. Más de 20 años tiene experiencia en biodiversidad y en recursos naturales. Así que pedimos, es suya la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero hacer la presentación sobre la experiencia de Costa de Marfil. Está en la parte oeste de África. Hay una población de 2.800 millones de población. Es uno de los primeros países, es el productor mundial de cacao, anacardos y nueces de cola. También en África es el mayor productor de hevea, aceite de palma y tercer productor de café de África. Como ven en la diapositiva, el rápido desarrollo de la producción de cacao ha provocado una tremenda disminución del bosque. En el año 1960, el área de las forestas era 16 millones, pero en el año 2022 se ha reducido 3 millones de hectáreas. Todas estas pérdidas o degradación de los bosques es seguida de la pérdida de espacio vital de nuestra flora y fauna, y el crecimiento demográfico, las migraciones también contribuyen a estos fenómenos y estas crisis. Entonces hay que hacer una investigación minuciosa de nuestros bosques para poder abordar esta crisis. Entonces, consciente de esta situación, el gobierno marfileño realizó la investigación, una investigación nacional forestal con una investigación socioeconómica. Este proyecto de investigación fue apoyado por la Agencia Francesa de Desarrollo. Entonces quiero hacer la presentación sobre este inventario. Bueno, antes que nada, como ven en la diapositiva, está el diseño muestral de nuestra investigación. Bueno, tuvimos la cooperación de una institución estadística y seleccionamos 3.000 unidades de sitios de muestreo. Como ven, la concentración lo clasificamos en 3 dimensiones. Pueden ver
en 3 dimensiones: alta, media y baja. En la selección baja sería las regiones altas, mitad y baja. Hicimos la recolección de datos en 1.400 sitios de muestreo de la zona central, y el resto de los sitios muestrales fueron excluidas porque no tenían una representación significativa de áreas boscosas. Estos inventarios, si vemos las unidades independientes de estos inventarios, están constituidos por 4 puntos de muestras y están cubriendo cada uno de los puntos 2 hectáreas. Uno de los resultados que obtenimos, están viendo el área de los bosques, pueden ver algunos números. Si vemos la cubierta de suelo en las partes de los sitios de áreas de protección, si ven en el 30%, solamente el 30% estaba cubierta en las áreas de reserva forestal, solamente el 30% era cubierta de suelo folgoso. No era 30, sino era 13%. Así que Costa de Marfil, podemos ver que hubo una degradación sumamente importante, de los bosques, y están en constante reducción. En la siguiente diapositiva están viendo los tipos de especies arbóreas. Como ven en la diapositiva, los puntos que están en puntos verdes son los parques, están gestionados por parques nacionales. Esto significa que aparte de las zonas de los parques nacionales, el resto de las superficies pueden utilizarse como plantación forestal para el comercio, pero estos puntos verdes se excluyen ya que son parques nacionales. Entonces, aparte de esa zona, no hay zonas que uno puede aprovechar para la plantación de árboles. A partir de la investigación NFI, del Inventario Forestal Nacional, hicimos un estudio también de nuestra fauna. Tuvimos 72.210 observaciones de nuestra fauna. Como ven, existen animales de 119 especies, mayoritariamente a 3 especies. 3 especies acaparan el 40% de estas operaciones. Son los elefantes mayoritariamente, y en los parques nacionales. Los parques nacionales son el área en donde albergan más a estos animales. En las áreas protegidas no hay una diversidad de especies, pero sí pudimos identificar bastante biodiversidad. Entonces, si queremos hacer un plan estratégico nacional para la conservación, debemos de utilizar esos datos para designar estas zonas como áreas de protección. Como ven, en los puntos rojos son las zonas en donde se ha observado a elefantes. Utilizamos una aplicación de cartografía, una aplicación de mapas. Entonces, utilizando esta aplicación, hicimos un estudio de la cubierta del suelo y del sitio, en los sitios en donde albergan a los elefantes, donde es el hábitat, ¿no? Entonces, cuando hicimos el estudio de cubierta del suelo, también vimos si es un hábitat apropiado para los elefantes. Entonces, vinculamos estos 2 tipos de estudios, ¿no? De hábitat, de fauna, y también de cubierta de tierra. También, como ya le comentamos, que también hicimos un estudio socioeconómico, incluimos en la NFI, porque hay un vínculo estrecho con los bosques y con la vida de las personas, porque el cocoa o otros productos principales de
nuestra Costa de Marfil, a medida que crece en los cultivos de estos productos, esto afecta a a las esferas socioeconómicas. Esto impacta también a las migraciones y a los desplazamientos de las personas. Así que cuando uno quiere planificar políticas de viviendas y políticas de migraciones, también tiene que tomar en cuenta los datos de la NFI. Fue una investigación bastante integral que estudió los aspectos forestales, socioeconómicos y también de la vida silvestre. En base a estos datos, eh, llegamos a la conclusión de que cómo impacta el sector forestal a la población, a nuestra vida silvestre y a la fauna. Fue una investigación de mucho provecho para nuestro país. Ahora vamos a pasar de cuáles son las perspectivas que tenemos de la NFI en el año 2021, 2021 vamos a actualizar nuestro inventario y también para poder establecer las estrategias de Costa de Marfil, las políticas estratégicas de Costa de Marfil, va a ser utilizada la información de la NFI hasta los años 2045 queremos hacer un incremento de la cubierta de la foresta en un 20%. Para esto tenemos que mejorar nuestra gobernanza, tenemos que proteger a los bosques restantes y también tenemos que garantizar la cobertura forestal. Para poder hacer un incremento del 20% de la cubierta de los bosques, tenemos que conseguir un aumento de cerca de 6.400.000 hectáreas. Para esto tenemos que promover la reforestación y también para implementar todas estas planificaciones o avances que hacemos, necesitamos $1.000 millones. Entonces vamos a ser apoyados por diferentes organizaciones internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Entonces, yo como moderador quisiera pedir perdón porque no logramos manejar bien el tiempo y tenemos con tiempo ya terminado, pero como no tenemos mucho tiempo disponible, vamos a recibir solo una pregunta para esta sesión. Buenas tardes, yo soy una estudiante de las ciencias forestales y entonces me gustaría proponer dos preguntas. Entonces, mi primera pregunta es, los datos de FRA y otros datos relacionados con las biomasas, ¿cuáles son diferencias entre estos dos elementos? Entonces, ¿será que esta diferencia viene de la metodología o de los errores que viene esta diferencia? Y también tengo una segunda pregunta. Aquí escuchamos las presentaciones de varias organizaciones. Entonces, ¿qué información debemos escoger y cómo sabemos cuál es más confiable? La verdad es una pregunta bastante complicada porque sí, ya que eres una estudiante, voy a intentar más simple para responder. Es que no tenemos confiar en los datos. Los cientistas deben entender y
y pensar sobre los datos y no confiar porque los datos no son una religión. Entonces, cuando nosotros primero debemos garantizar, debemos obtener los datos y después entenderlos y aprovecharlos. No debemos confiar, tener fe en los datos. Nosotros recolectamos los datos de manera científica, recopilamos. No vamos al local para medir los datos. Entonces, esto sería mi respuesta. Muchas gracias. Bueno, como ya estamos terminando con las horas, vamos a clausurar nuestra sesión. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Que estén, les deseo salud y que tengan una buena semana. Muchas gracias.